Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su lugar favorito para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, para desentrañar esos misterios que tanto nos intrigan. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado dando vueltas y generando muchísima conversación en las redes sociales y en los foros de fans, y no es para menos. Vamos a meternos de lleno en un asunto que ha capturado la atención de miles, e incluso millones, de personas alrededor del mundo: el supuesto secreto detrás del conflicto entre dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de una química innegable en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública tan pulida? ¿Qué pudo haber sucedido para que la relación entre ellos, que parecía tan sólida, se haya visto envuelta en rumores de un distanciamiento o conflicto? Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio, analizando los diferentes ángulos, las informaciones que han ido saliendo a la luz, y las teorías de los fans, que siempre son un ingrediente crucial en este tipo de historias. Así que si son tan curiosos como yo sobre este tema, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos el contenido más fresco y jugoso del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar a desgranar este intrigante secreto. Seamos honestos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su conexión, tanto dentro como fuera de cámara, se convirtió en un tema de conversación constante. La química que demostraban era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvía borrosa para muchos de sus seguidores. Las fotos juntos, los me gusta en redes sociales, las apariciones públicas donde se les veía cercanos, todo alimentaba la idea de que su relación iba mucho más allá de un simple compañerismo profesional. Y de hecho, durante un tiempo, así parecía ser. Fueron una de las parejas más icónicas y queridas del panorama turco e internacional, y su relación se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno para muchos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos personales y, en general, proyectaban una imagen de unidad y complicidad que enamoraba a la audiencia. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Con el paso del tiempo y especialmente después de la finalización de su proyecto conjunto, los rumores de un distanciamiento o incluso de un conflicto empezaron a surgir. Al principio eran solo susurros, especulaciones en redes sociales, comentarios de fans preocupados. Pero poco a poco estas sospechas se fueron intensificando, alimentadas por la aparente falta de interacción pública entre ellos. Ya no se les veía juntos tan a menudo, las publicaciones conjuntas disminuyeron, y las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas y, para algunos, frías. Esto, claro está, levantó muchas cejas y provocó una avalancha de preguntas: ¿qué había pasado? ¿Se habían separado? ¿Hubo algún desacuerdo? ¿Y si hubo conflicto, cuál fue su naturaleza? Las teorías, como les decía, no se hicieron esperar. Algunas apuntaban a presiones de la industria, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Otras, más dramáticas, sugerían diferencias irreconciliables, posibles celos profesionales o incluso la interferencia de terceros. Los fans, con su innato talento para la investigación, empezaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada comentario, cada no me gusta se convertía en una pista. Y es que cuando una pareja genera tanto cariño, el público se siente, de alguna manera, involucrado en su historia, y cualquier indicio de problema les afecta directamente. En este punto es importante recalcar que en la mayoría de los casos, la información que circula sobre la vida privada de las celebridades es, en gran medida, especulativa. Los artistas, por su propia naturaleza, tienden a mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado, y esto es totalmente comprensible. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la expectativa pública era tan alta, y su relación fue tan visible durante un tiempo, que cualquier cambio en su dinámica se notó y se interpretó de mil maneras. Ahora vamos a intentar acercarnos a lo que podría ser el secreto de este supuesto conflicto. Y para ello debemos considerar varias vertientes. Una de las primeras explicaciones que se barajaron, y que tiene bastante peso, es la simple evolución natural de las cosas. Las relaciones, sean profesionales o personales, cambian con el tiempo.
Las personas crecen, toman diferentes caminos, y los intereses pueden divergir. Es posible que después de compartir un proyecto tan intenso como Senkalcam, ambos tomaran caminos profesionales distintos y, con ello, sus vidas personales también se reconfiguraron. Recordemos que ambos son actores con carreras en ascenso. Andy Ercel, tras el éxito de la serie, ha seguido consolidando su carrera con nuevos proyectos, y Kerem Bürsin también ha estado explorando otras oportunidades, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es natural que al enfocarse en sus respectivas carreras, sus prioridades y el tiempo que pueden dedicar a ciertas relaciones cambien. La distancia, tanto física como profesional, puede ser un factor importante en la dinámica de cualquier relación, y si a eso le sumamos las exigencias de ser figuras públicas, la presión se magnifica. Otra perspectiva, que también ha sido muy comentada, se centra en la posible diferencia de expectativas o de planes a futuro. Si bien su química era innegable y generó mucha ilusión entre los fans, es posible que sus intenciones personales no estuvieran alineadas a largo plazo. Quizás uno buscaba algo más estable y el otro, en ese momento, priorizaba su carrera. Estas son, por supuesto, solo suposiciones, pero son lógicas dentro del contexto de la vida de jóvenes artistas con ambiciones profesionales. Ahora bien, el término conflicto puede sonar un poco fuerte y es importante matizarlo. A veces lo que para el público parece un conflicto para los involucrados puede ser simplemente un desencuentro, una diferencia de opiniones, o incluso una etapa de distanciamiento para reevaluar la relación. No siempre hay una pelea escandalosa o una traición detrás. En el mundo de la actuación, la convivencia profesional es intensa, y es normal que haya roces o desacuerdos, especialmente cuando se trabaja en proyectos de larga duración y bajo mucha presión. Si además se suma una relación personal, las líneas pueden volverse aún más difusas y los malentendidos más frecuentes. Otra hipótesis que ha ganado fuerza es la influencia de los equipos de trabajo y de los representantes. Las carreras de los actores están muy gestionadas, y es posible que las decisiones sobre cómo y cuándo interactuar públicamente, o incluso sobre la dirección que toman sus vidas personales, estén influenciadas por consejos profesionales. En ocasiones, mantener una imagen de cierta independencia o enfoque en la carrera puede ser una estrategia para potenciar la marca personal. Si esto fuera así, el distanciamiento público no sería necesariamente un conflicto, en el sentido negativo, sino una decisión estratégica. Pero si hablamos de secreto del conflicto, tendríamos que indagar en los rumores más persistentes. Uno de los más recurrentes, aunque carece de pruebas sólidas, se ha centrado en supuestas diferencias de personalidad o de objetivos vitales que habrían salido a la luz una vez que la intensidad del rodaje de Senkalcam disminuyó. Es decir, que al tener más tiempo libre y menos presión del set, habrían descubierto que sus visiones del mundo o de la vida no eran tan compatibles como pensaban. También se ha rumoreado sobre posibles celos profesionales, aunque esto parece menos probable dada la buena relación que aparentaban tener. Sin embargo, en un ambiente tan competitivo como el de la actuación, nunca se puede descartar del todo. La fama y el éxito que ambos alcanzaron, especialmente Andy con la proyección internacional que tuvo su personaje, podrían haber generado ciertas tensiones. Sin embargo, lo que me parece más plausible, y lo que a menudo se desvela en estos casos, es una combinación de factores. Es decir, no hay un único gran secreto. Más bien, se trata de una serie de circunstancias que llevaron a un distanciamiento. La presión mediática a las agendas apretadas, la evolución de sus carreras individuales, y quizás algunas diferencias personales que se hicieron más evidentes con el tiempo. Es muy probable que simplemente sus caminos hayan comenzado a separarse de forma natural, sin que necesariamente haya habido un evento dramático o un conflicto mayor que detonara la situación. Y aquí es donde entra la labor del público y de los medios de comunicación. Somos nosotros, los fans y los seguidores, quienes creamos estas narrativas y buscamos explicaciones. Cuando una pareja tan querida se distancia, es difícil aceptar que simplemente se han ido por caminos separados sin una razón interesante. Queremos drama, queremos explicaciones, queremos que se cumplan las expectativas que habíamos creado. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem Bürsin y Andy Ercel son personas con derecho a su privacidad. No tenemos por qué conocer todos los detalles de sus vidas privadas. Lo que sí podemos hacer es valorar la profesionalidad con la que han seguido adelante con sus carreras, manteniendo, hasta donde sabemos, un trato cordial cuando han coincidido en eventos o han sido preguntados por el otro. Eso en sí mismo habla mucho de su madurez y de su respeto mutuo.
Además, es posible que la intensidad con la que sus seguidores vivieron su relación haya contribuido a la presión. La cantidad de expectativas puestas sobre ellos, tanto en su vida profesional como personal, puede ser abrumadora. Cuando esa relación, que era tan visual y tan apoyada por el público, se diluye, genera una sensación de pérdida o de decepción entre los fans. Entonces, ¿cuál es el secreto? Quizás el secreto es que no hay un gran secreto dramático. Quizás el secreto es que, como en muchas relaciones de la vida real, las cosas simplemente cambian. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian y a veces, lo que parecía destinado a ser eterno, se convierte en un hermoso recuerdo. Y eso en sí mismo, no es menos valioso. Es simplemente parte de la vida, incluso para las estrellas de la televisión. Lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkam fue excepcional. Lograron crear personajes icónicos y una historia que cautivó a millones de espectadores. Su impacto en la industria y en la audiencia es innegable, y eso es algo que siempre se recordará, independientemente de la naturaleza de su relación personal en la actualidad. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las diversas teorías y posibilidades detrás del supuesto conflicto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos considerado la evolución natural de las relaciones, las presiones de la industria, las diferencias de expectativas y la influencia de los equipos profesionales. Si bien no tenemos una respuesta definitiva y oficial, parece que lo más probable es que se trate de una combinación de factores que han llevado a un distanciamiento, más que a un conflicto dramático. La vida de las celebridades es compleja, y sus relaciones a menudo se desarrollan bajo un microscopio, lo que puede distorsionar la percepción de la realidad. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos que también siguen a Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.